ejecutando el juicio. El día de hoy tengo el gran honor y placer de presentarles al maestro Eduardo Esquivel Jasso. Él actualmente es juez de control con sede en Sullivan. Es una persona muy capaz y un profesional en el área. Tiene muchos años de trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Maestro Jasso, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado Robert, por la invitación y pues desde luego agradecer a tu amable audiencia el tiempo que nos dedican para escuchar este podcast. Gracias, maestro. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema 2025, elección judicial. Es la primera vez que se van a llevar a cabo, que se ponen a votación cargos de jueces, magistrados, ministros en el país. Maestro, ¿por qué es importante las elecciones judiciales en el 2025? Pues bueno, pues evidentemente a raíz del proceso que hubo justamente el año pasado, donde se reformaron varios artículos de la Constitución en el sentido de democratizar el poder judicial de la Federación, incluyendo también de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y pues sobre todo, ¿no? Porque había una especie de divorcio entre las autoridades judiciales junto con el conglomerado social, ¿no? Y pues en ese sentido, pues es que se decide, ¿no? Reformar la Constitución y sobre todo incluir precisamente la elección por voto popular de las y de los principales representantes que integran el Poder Judicial, ¿no? Pues desde luego las ministras, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas, los magistrados, tribunal colegiado de circuito, tribunal de apelación, jueces de distrito y pues desde luego pues también todos cada uno de los cargos que integran o conforman también pues el Poder Judicial de las entidades federativas y el de la Ciudad de México, principalmente jueces, juezas y pues, magistradas y magistrados. Ok, pues bienvenido, maestro. No, muchísimas gracias. La pregunta sería lo siguiente. Esta reforma que se hace, desde mi punto de vista, es una reforma que se hizo muy rápido. Es decir, creo que le faltó un poco madurar. Sin embargo, parece que pues va encaminado, obviamente, pues a hacer un cambio completamente en el Poder Judicial. Pero todo este proceso es perfectible. ¿Usted qué propondría para la siguiente elección? Porque obviamente pues no va a ser esta la única, ¿no? Va a seguir habiendo elecciones, entonces siempre es bueno hacer propuestas para que esto vaya perfeccionando. ¿Dónde ve que hay alguna área de oportunidad, alguna falla? ¿Qué propuestas haría usted para ir mejorando esta reforma? Sí, pues desde luego, pues todo proceso es perfectible, ¿no? Y se han escuchado pues diversos comentarios en el sentido de que la cuestión pues de la rapidez, ¿no? Dificultó algunos aspectos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la elección, ¿no? De algunas personas, porque pues bueno, se supone que hubo dos filtros, ¿no? Uno de idoneidad y pues lo que se conoce pues este proceso de insaculación, ¿no? Que coloquialmente se conoce como la tómbola. Entonces, pues bueno, había algunos perfiles, que es más, inclusive el partido que actualmente pues, está en el poder, pues reconoció que tenían ciertas relaciones con el crimen organizado, ¿no? Considero que se debe de cuidar sobre todo pues esos perfiles, ¿no? Porque también hago votos que con independencia de cuál sea el mecanismo, pues evidentemente tienen que llegar a estos cargos personas preparadas, ¿no? También pues por ahí he escuchado pues comentarios en torno a pues esta cuestión, la que algunas y algunos individuos pues han dicho que no basta con tener la carrera judicial, ¿no? Sino pues también con renovar con ideas frescas, ideas nuevas para pues mejorar sobre todo la calidad del servicio en el Poder Judicial. Pero sí he de manifestarles que no es sencilla la labor. Evidentemente pues se requiere de preparación
de experiencia, sobre todo también pues, la sensibilidad con los grupos vulnerables, es el caso de las mujeres, de las niñas, los niños, los adolescentes, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad psicosocial, la comunidad que se denomina LGBTTI, y en ese sentido, pues evidentemente el juzgador pues tiene que realizar pues esta serie de ajustes razonables para pues atender precisamente esa perspectiva de grupo vulnerable, ¿no? Y pues bueno, si bien es cierto que también pues hay posibilidades y probabilidades, sobre todo de que abogadas y abogados postulantes puedan llegar a este cargo, pues sí, también pues debo de decirles que es necesaria la preparación y la experiencia y sobre todo también hacerte la idea de que por lo menos todos los días vas a tener que leer, vas a tener que actualizarte, vas a tener que estudiar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que descansa sobre los hombros de quienes puedan ejercer el papel de juez, magistrado, de ministro, pues simple y sencillamente no es una tarea fácil. Muy bien, gracias maestro. La duda es, el día de este año 2025 se van a elegir jueces a través del voto popular. Anteriormente, por lo menos en la Ciudad de México, para ser juez de primera instancia, recuerdo que eran en 4 etapas. El primero era un examen de conocimientos, después un examen psicométrico, una entrevista y creo que un práctico de hacer creo que una resolución. Bueno, en teoría, la última etapa pues, se denomina argumentación oral, pero también te dan un caso práctico, te dan 15 minutos para revisarlo, para examinarlo, y pues sobre de ese caso pues te van haciendo preguntas. Entonces, pues más que nada, la etapa que antecedía precisamente este tipo de exámenes, pues era prácticamente hacer un proyecto, ¿no? De un asunto y pues obviamente pues tenía que reunir, ¿no? Todos cada uno de los requisitos, fundamentación, de motivación y pues sobre todo también, ¿no? El sentido con el cual pues uno justificaba su decisión, ¿no? También pues más que examen psicométrico, que pues ahorita actualmente ya es una exigencia, se determinaba un examen de aptitud, ¿no? O sea, qué tanto el sustentante o el aspirante se identificaba con los aspectos, ¿no? Que conllevan el papel de un juez, ¿no? Parcial, objetividad, sobre todo tener pues esta serie de virtudes cardinales como la prudencia, la templanza y sobre todo también pues la valentía, ¿no? Porque pues hay asuntos que si nosotros les otorgamos esta característica de ser mediáticos, pues prácticamente pues están 50 y 50%, ¿no? En el mundo del deber ser, pues nos dicen que en caso de dudas se debe de absolver al inculpado. No obstante, pues esta cuestión también tiene que ser complementada con el acceso a una justicia por parte de las víctimas y sobre todo el derecho a la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se habla ya no solamente del justiciable, sino también de las personas en calidad de víctimas. Entonces uno también como juzgador no es nada más resolver el asunto, sino también tengo que tener la visión de qué es lo que eventualmente puede pasar, ¿no? Y pues desde luego pues justificarlo, ¿no? Pues también por eso pues tenemos esta serie de herramientas como la argumentación jurídica, el razonamiento probatorio, pero más allá de ello, también la mayoría de los asuntos pues también se resuelven pues, conforme al sentido común, ¿no? La lógica. Por ahí un compañero y amigo juez pues me decía, ¿no? Que siempre hay que rebobinar la película y pues vamos a encontrar situaciones que pues uno pues se cuestionaría, bueno, ¿por qué esta persona decidió actuar de esta manera y no de otra, ¿no? Y es ahí donde justamente vamos nutriendo nuestros argumentos, ¿no? También, pues, abonar este aspecto de la sana crítica y de las máximas de la experiencia que, pues, digamos, también, pues, de alguna manera ayudan, apoyan al juzgador para motivar su toma de decisión. Sí, gracias maestro. Si me permites, es que estábamos hablando hace un momento con Ricardo.
mucho se habla de la preparación profesional para la elección de jueces y magistrados, pero también acaba de tocar un tema muy importante, o sea, las habilidades o el carácter que debe tener la persona que se sienta ahí, independiente de sus conocimientos profesionales, ¿no? Entonces es un tema que casi pocos abordan, bueno, no es un tema como relevante, pero sí es importante porque es la persona que está sentada ahí para como impartir justicia, ¿no? O sea, de resolver un conflicto de intereses que le pone tanto por un lado el Ministerio Público y por otro lado la defensa, ¿no? En esa parte no se nos podría abonar un poquito más de esas características que debe tener la persona que se sienta al momento de juzgar. Pues bueno, pues en ese sentido, evidentemente, ¿no? Tu servidor las ha adquirido no solamente desde el inicio, durante y el desempeño del cargo, ¿no? Pues evidentemente el hecho de estar en este sistema de audiencias te permite que desde luego todos los días hagas una retroalimentación, ¿no? Algo muy importante pues es aplicar lo que se conoce como la amable firmeza. El juez tiene a su cargo pues lo que se conocen como las 3 Ds, ¿no? Es decir, dirección, el debate y la disciplina. Y esto también parte en el sentido de que todas y todos en una sala de audiencias pues a veces se dejan desbordar por la pasión de las emociones, de estar defendiendo pues esa pretensión antagónica, pero quien no debe de perder siempre esa cuestión pues es la o el juez. O sea, tiene que tener un gran temple, armarse de paciencia, decir las cosas en tono afable. Nada más que sí, y debo de hacer el siguiente pronunciamiento. Pues luego también hay operadoras, operadores que pues también, y esto hay que decirlo con sus palabras, que van a la sala de audiencias pues a hacer lo que les venga en gana. Tampoco el juez puede permitir ese tipo de actitudes o comportamientos, que le hacen el tono de voz o que le griten, ¿no? Pero pues bueno, también por ello tenemos las medidas de apremio, ¿no? O sea, es el mecanismo por el cual pues el juez, perdón, sienta las bases para que siempre haya ese orden y esa disciplina. Y ya si en un momento determinado la operadora o el operador pues insisten en llevar a cabo pues, este tipo de conductas, pues simple y sencillamente pues también el juez tiene la facultad de expulsarlos de la sala de audiencias, ¿no? Porque pues ante todo siempre tiene que haber pues ese respeto y esa tolerancia. Por ahí también había escuchado que el respeto se gana. Sí, en efecto, el respeto se gana, pero también el juez, pues como tal, si le faltan al respeto, pues obviamente el juez es ser humano y pues va a tener que actuar en consecuencia. Y esto lamentablemente se ha visto por parte de esas operadoras y de esos operadores como la cuestión de que el juez es prepotente, de que el juez es déspota, ¿no? Pero al final de cuentas también tenemos que entender que el juez es un ser humano, ¿no? Ahora también, por otro lado, si la parte interviniente pues dice las cosas pues con respeto y pues de manera amable, pues tampoco la o el juez, ¿no? Pues le pueden decir, ¿no? Así alzándole el tono de voz, ¿no? Entonces sí debe de haber ese equilibrio, la verdad no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Y pues simple y sencillamente también pues abonar la inteligencia emocional, ¿no? O sea, en el sentido de que pues estar tranquilo, canalizar pues todo lo que conlleva el estrés, pues esa energía negativa, mediante la práctica de algún deporte. Yo, por ejemplo, yo hago mucha caminadora elíptica, también digo, cuando no hay mucha contaminación, pues también procuro salir a correr, ¿no? O sea, el hecho de, como lo expuse, canalizar precisamente pues esa energía negativa, ¿no? Porque pues también si uno entra
con una enorme carga de estrés y, o sea, esto es como un barril de pólvora, ¿no? O sea, la menor chispa, pues explota, ¿no? El barril de pólvora, ¿no? Entonces, pues esa situación, pues es de vital trascendencia. Y también, sobre todo, la escucha activa, ¿no? O sea, pareciera que la o el juez en la audiencia no escucha o sea, o no ve qué pasa, pero sí, o sea, nada más pues vemos así una persona pues seria y todo, pero pues obviamente la o el juez pues, están tomando las notas, están poniéndole atención tanto a la fiscalía, asesoría jurídica y a la defensa. Y también algo muy importante que deben de tener presentes las partes intervinientes, pues es que en la medida en que hagan las propuestas de manera concreta y sus argumentos lo más específico posible, vamos a tener debates de calidad, ¿no? Aquí ya esta cuestión, ¿no? Que inclusive pues la veíamos en la escuela, ¿no? De, ay, no, pues no estudié, pero pues, ay, voy a poner el choro mareador, ¿no? Al profesor, a la profesora, pues a ver si pega, ¿no? Porque también algo muy importante que se debe de tomar en cuenta, pues es que, como les dije, o sea, el juez son seres humanos que se cansan y si yo tengo mi speech de 2 horas, o sea, en los primeros 10 minutos es de 10 a 15 minutos el tiempo en el que vas a tener la atención de la juzgadora o del juzgador en un 100%. Ya después de ahí va a ir reduciéndose ese porcentaje. Entonces, pues evidentemente también se habla de esta preparación de las partes técnicas, ¿no? También hay que resaltar que, pues lamentablemente, en la fiscalía, pues a veces no se cuentan con los suficientes recursos humanos, pues para poder atender pues, ese número de audiencias, ¿no? Y pues quienes van a la sala de diligencias y pues si te dicen, ¿no? Pues tienes 3 o 4 juicios, ¿no? O sea, quizá puedes preparar 1 o 2, pero o sea, no todos, ¿no? O sea, es como también la escuela, ¿no? Cuando estudiábamos que teníamos este periodo de exámenes finales, pues si de 8 materias te ibas al examen final a 6, pues obviamente tenías que dosificar y decir, no, pues voy a presentar 3 y 3, ¿no? Porque pues, si presento todas en la primera vuelta, pues obviamente no los voy a preparar como yo quisiera, ¿no? Entonces, también pues hay que dosificar esa preparación, pues con base también pues en la carga de trabajo, ¿no? Lamentablemente, no solamente hablo principalmente en las fiscalías, sino también en el Poder Judicial, ¿no? O sea, se cree o se piensa que todo es culpa o responsabilidad de la juzgadora y el juzgador, cuando pues no es del todo cierto. Hay diligencias donde pues evidentemente se presentan las partes, se presentan los órganos de prueba, pero también tenemos algunos detalles en cuanto al trámite administrativo, ¿no? Que no se hizo la notificación, que no se agotaron los medios legales de notificación, y esto pues forma parte del debido proceso. O sea, ¿qué más quisiera uno? Pues ya los tengo todos, pues no hay problema, ¿no? Lo iniciamos. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando la sala o la autoridad federal revisen esta situación, pues lo más probable es que repongan, si no la audiencia, todo el juicio, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que pues ha detenido precisamente el hecho de que la partición y procuración de justicia pues, sea más ágil, sea más rápido, o viceversa, ¿no? O sea, que si les hicieron las notificaciones y el Ministerio Público cita sus órganos de prueba, testigos y peritos y no llega nadie. O sea, es multifactorial, o sea, esta serie de razones y de motivos por los cuales, o sea, no se puede avanzar en el asunto. Pero también se ha dicho, pues, esta creencia que, como he resaltado, no es del todo cierto. O sea, no todo es responsabilidad o culpa de la juzgadora y del juzgador. Fíjense, en una audiencia, el abogado defensor me dijo que, o sea, que en una diligencia anterior
alguien de ahí de la unidad pues le dijo que pues, yo no pude llegar a la audiencia pues, por cuestiones académicas. O sea, es cierto, el servidor es docente honorífico en la UNAM, o sea, es decir, no recibo ningún salario, ningún peso por impartir las clases, más que por el gusto, ¿no? de hacerlo, ¿no? Y esto pues parte, mi padre, que en paz descanse, fue maestro por más de 40 años, ¿no? Entonces el hecho que yo me den la oportunidad pues de dar clases, pues yo con todo gusto, ¿no? Porque es una especie de homenaje, ¿no? Que su servidor pues le hace, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero ya pasando con esta situación, el motivo por el cual se aplazó la diligencia, lamentablemente en febrero de este año también sufrí el fallecimiento de mi señora madre. Entonces, pues obviamente la institución, ante este tipo de eventos pues lamentables, ¿no? Pues, ¿qué más quisiéramos, ¿no? Que nuestros padres pues estuvieran con nosotros pues toda la vida, ¿no? Pero lamentablemente pues no se actualiza, ¿no? Y es parte del ciclo de la vida, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y entonces pues yo le tuve que decir al abogado el motivo por el cual yo no pude estar presente en la diligencia, y eso es porque la institución nos otorga 5 días de licencia pues, precisamente, ¿no? Para afrontar este tipo de eventos. Pero pues también la pregunta, ¿no? O sea, ¿y como por qué yo tendría que darle esa explicación al abogado defensor, ¿no? Entonces pues también se da como una especie de teléfono descompuesto. Y pues justamente pues hay que aclararlo, ¿no? Porque o sea, si yo no hubiera dicho absolutamente nada, pues qué mensaje le estoy dando a quien vea esa audiencia. Pues que me vale el trabajo, ¿no? Que pues le doy prioridad a la academia antes que el trabajo. Muy bien, maestro. Retomando la pregunta que hace Leone, por ejemplo, a mí me sucedió una vez que tenía que entrevistar yo a un abogado porque estaban contratando abogados. Entonces llega el abogado, le hago la entrevista y el abogado me dice que ya tenía 15 años, que había terminado la universidad, tenía su cédula, pero que nunca había ejercido, sino que se había dedicado al negocio de su papá, que era una tortillería, y que no sabía absolutamente nada de derecho. ¿Por qué ejemplifico esto, que fue algo de la vida real, que yo lo viví cuando entrevisté a esta persona? Porque en la reforma judicial prácticamente lo que están diciendo o lo que están solicitando es que tengan únicamente cédula, ¿verdad? Ahora, consideramos que ya con cédula pudieran tener ya, entre comillas, ese conocimiento o algo de experiencia. Sin embargo, en las pláticas que hemos tenido con otros jueces también, ha faltado también mencionar, como por ejemplo ahorita lo que acaba usted de mencionar también, que por ejemplo hay que tener temple, ¿no? O sea, no es fácil nada más sentarse en una sala y estar frente a la defensa, estar frente al Ministerio Público, inclusive frente a una cámara, porque inclusive hay síndromes donde la gente no puede estar frente a una cámara, o hay gente que a lo mejor se queda pasmada frente al público y ya no puede hablar, y eso no lo está valorando la reforma judicial. Y la pregunta en concreto sería, supongamos que ya quedaron ahorita algunos jueces y quedó un juez que es muy joven, que acaba de salir de la universidad. ¿Usted qué consejo le daría a esos nuevos jueces que van saliendo de la universidad y que queden? ¿Qué cursos o qué tendrían que hacer? No únicamente para obtener más conocimiento, porque eso ya está muy debatido, pero ¿qué otros consejos usted les podría dar que a través de su experiencia, porque usted ya nos ha platicado ahorita y además antes de iniciar el curso, pues usted tiene una carrera judicial, ha adquirido sus conocimientos a través de los años, de la experiencia, del conocimiento, a través de que usted da clases, pues en la academia no es nada más dar clases, siempre hay retroalimentación, y yo siempre he dicho que cuando uno da clases, porque yo también he dado clases, por ejemplo en la FES Zacatlán, pues también me sirve a mí como aprendizaje, porque cada vez que uno está repasando, sigue uno aprendiendo. Y se actualiza uno, ¿no? Y se va actualizando. Entonces, ¿qué consejo le daría a esos nuevos jueces que van a entrar? No nada más de tómate un curso sobre audiencia inicial o sobre audiencia... O sea, ¿qué más? ¿Qué tienen que tomar un curso? ¿Qué tienen que hacer para ser mejores jueces? Bueno, pues en sí la pregunta no es sencilla, ¿no? Porque
pues como dice, ¿no? Pues cada cabeza es un mundo. Yo consideraría, en primer lugar, de establecer pues una serie de competencias, ¿no? Habilidades, porque pues también no todo nos lo va a dar la academia, ¿no? O sea, desde luego se tiene que vincular la cuestión práctica, ¿no? O sea, que la y el juez estén en una simulación de audiencia, así en donde se le hagan esos planteamientos y ver cómo lo resuelve, ¿no? Qué actitud va a tomar ante ello, ¿no? Porque lo menciono, o sea, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Yo aquí propondría en un momento determinado, primero cada persona se le haga una especie de examen, ¿no? De examen, pero sobre todo, qué tantos conocimientos prácticos tiene, ¿no? O sea, cómo se comporta ante una cuestión de presión, de estrés, ¿no? Porque, pues bueno, pues, la mayoría pues, puede decir, ¿no? Eh, tenemos la competencia para trabajar bajo estrés, ¿no? Pero pues eso es ponerlo en una hoja de papel, pero también poner en situaciones en específico, sobre todo para ver esa reacción, ¿no? En ese sentido, pues, también pues consideraría y sobre todo cursos de inteligencia emocional, porque también es necesario que la y el juez eh, tengan bajo dominio las emociones. Porque, o sea, si la y el juez pierden el control en la audiencia, o sea, también eso da una mala imagen en cuanto al servicio público, ¿no? Y pues obviamente, pues qué más quisiera uno, ¿no? Que la experiencia se dé de un día para otro, pero Sí. pues esto se da con el devenir de los años, ¿no? Claro. Por eso también yo defiendo esta cuestión de la carrera judicial. Quien diga que eso no garantiza una mejor impartición y procuración de justicia, pues bueno, pues también habría que ver, ¿no? Habría que ver estas nuevas ideologías, ¿no? En cuanto a la forma de resolución de conflictos, pero yo siempre lo he defendido, lo he sostenido. La carrera judicial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ves qué es lo que falta por hacer, cuáles son las deficiencias y qué es lo que se puede para mejorar, ¿no? Por ejemplo, si yo nada más tomé las clases, los cursos en la escuela, pues obviamente no tengo ese bagaje, ¿no? No tengo ese conocimiento. Y sí, con relación a las y a los abogados postulantes, sí, en efecto, tienen esta cuestión y que también habría que ver, ¿no? O sea, si nada más se dedicaron al papel de abogadas o abogados defensores o también de abogadas y abogados victimales, ¿no? Y eso pues también pues les da esa visión de la juzgadora y del juzgador. Pero si yo nada más me he dedicado a defender a justiciables, pues obviamente también me falta la mitad de la película, Claro. ¿no? Colocarme en el papel colocarme en el lado de la víctima, ¿no? En ese sentido, para que yo tenga precisamente pues esa visión del 100%. Pero si yo nada más he tenido la perspectiva de defender a personas inculpadas, pues estaría limitada esa cuestión. Muy bien. Gracias, maestro. Esta pregunta es, ¿cuáles serían para usted los criterios que la sociedad debería tomar en cuenta al momento de ahorita de elegir a su juez a su juez de la Ciudad de México? No, pues es bastante también complicada la pregunta y pues sobre todo también pues si me permite, ¿no? O sea, yo actualmente pues, estoy participando en este proceso electoral y pues he realizado pues algunos recorridos, o sea, he tenido la oportunidad pues de interactuar con la gente, ¿no?
que digo, no, uno que más quisiera que con todo, decir con sus palabras, ¿no? Con toda la gente, pero pues lamentablemente pues han sido algunas y algunos, porque pues así, pues, desde el principio que uno pues, va con su volante y pues lo entrega, pues, pues de inmediato, ¿no? Vemos que nos empiezan a decir pues, calificativos de que somos corruptos, que somos ladrones, de que queremos seguir conservando pues nuestros privilegios, ¿no? O también, ¿no? Pues esta cuestión de, no, ¿sabes qué? Pues ¿qué me vas a dar a cambio, no? Cuando pues simple y sencillamente, pues nada más pues, le podemos dar el volante y pues precisamente dar una referencia pues de nuestra persona, ¿no? Pero también hay gente pues, que me dice, es que la verdad no sabemos por quién votar, ¿no? Y esto pues, trae a colación lo que mencionó el maestro Ricardo, de que fue un proceso pues demasiado rápido, ¿no? Aquí pues también pues valdría la pena, pero claro, ¿no? Pues esto ya le corresponderá a la autoridad electoral pues también verificar no solamente una cuestión de información, sino también de sensibilización a la población sobre cómo va a ser el proceso y desde luego, pues cuáles pudieran ser, ¿no? Sobre todo las principales consecuencias de emitir el voto, pues no de una manera consciente e informada, porque también, o sea, son muchísimas personas quienes en este momento están participando para el cargo, ¿no? Ahora imagínense en 2027 que se liberan todas las plazas. Entonces, pues desde luego, pues también se tendría que hacer pues ese análisis. Desde luego, pues el proceso es perfectible. Pero pues obviamente, pues con esos insumos, pues estaría la población en posibilidad de decir en un momento determinado, pues obviamente, gente preparada, con experiencia, y sobre todo con esa sensibilidad, ¿no? Que también pues de alguna manera pues nos otorga la carrera judicial, ¿no? Yo, si me lo permiten, pues yo ingresé a la institución siendo el último botón del último botín del último soldado, y no me da pena decirlo porque a mí nadie me regaló nada. O sea, yo empecé como clasificador de información, administrativo especializado, bastante de derecho, ya después estuve como secretario proyectista y como secretario actuario. Me propusieron como secretario de acuerdos, nada más que ahí entra una regla en la que pues, el Consejo de la Judicatura determinaba, ¿no? Si avalaba o no esa decisión del juez. Bueno, ahí por algún motivo, alguna razón, pues no se hizo. Pero del cargo de secretario actuario, yo di el brinco para juez. Y pues también pues es necesaria la experiencia de un secretario de acuerdos. ¿Por qué? Porque también pues tratas con personas de ahí del juzgado, también con abogados postulantes, ¿no? O sea, es todo un engranaje, ¿no? En ese sentido. Y esas son esas cualidades y esas características que debe de tener el juzgador, ¿no? O sea, de haber pasado precisamente por todos cada uno de los peldaños de esa carrera judicial, ¿no? Porque pues por ahí decían, ¿no? Bueno, quieres trabajar como jefe, pero pues también pues tienes que aprender, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Sí, claro. Para dar ese servicio de eficiencia y excelencia. Claro. Por ejemplo, haciendo una comparación con campañas políticas, que digo, desde mi punto de vista, esta también es una campaña política. Por ahí dicen que si tiene dos patas, tiene plumas y dice cuac cuac, es pato, ¿no? Entonces, para mí esto también es una campaña política, pero bueno, dicen que no. Las campañas políticas, por ejemplo, el que va a ser el candidato a una alcaldía, por lo regular se postula alguien que vive en la alcaldía, ¿verdad? Y ya tiene una base social, ya es más conocido. Igual un diputado, pues, ¿saben que yo quiero ser diputado por tal distrito, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos, hay que comprobar residencia, etcétera. Y bueno, pues empiezas desde tu casa, tu colonia, ya tienes una base social. Aquí... Y ya te vas así como que dando a conocer, ¿no? Exactamente. Aquí lo que veo en esta reforma judicial, que a pesar, por ejemplo, de los jueces, vamos a ver, pues,
que va a ser un juez, por ejemplo, de toda la Ciudad de México, pues únicamente tiene que estar en ciertos distritos. Pero además que esos distritos no les corresponde a donde ellos viven, sino que, por ejemplo, vamos a poner que vive un juez en la Gustavo Madero y le toca ir a hacer campaña hasta Tláhuac, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Entonces, yo le pregunto a usted, maestro, ¿a usted le tocó la campaña cerca de donde usted vive? ¿No? ¿Y qué problemas usted se está teniendo y por qué? Bueno, primordialmente, pues lo más importante, que la gente no te conoce. Punto primero. Y punto segundo, pues lo que comenta nuestro Ricardo, pues también tiene que ver con ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, la gente nos dice, ¿no? Que de dónde venimos. Y dice, no, pues entonces, pues ¿cómo vas a saber los problemas que tenemos? Ya lo que les digo, pues es que fueron las reglas que pues, las autoridades electorales autorizaron, ¿no? Claro. Quizá ahí también valdría la pena pues hacer pues este análisis, esta reflexión, ¿no? Porque si lo que va a dar mayor legitimidad para que una jueza, un juez, un magistrado, ¿no? Una ministra, un ministro estén en el cargo, pues obviamente es la mayoría de la población, ¿no? Es más, inclusive, ¿no? Que todavía no entramos en ese tema, ¿no? El Tribunal de Disciplina Judicial, pero, pues, por ejemplo, ¿no? Para pues, estos cargos tengo entendido que las y los aspirantes, por ejemplo, a nivel federal, tiene que ser toda la República. Y en Ciudad de México, las 16 alcaldías, ¿no? Pero también tenemos otra limitante, la cuestión del tiempo. Mes y medio. Y eso sin descontar los días en los que va a haber pues esta veda electoral, ¿no? Entonces, prácticamente es muy complicado, muy difícil. Y si a ello pues se le agrega de que, pues no, pues es que en la mañana tú no puedes hacer campaña, sino en la tarde, lamentablemente dificulta esa situación. Claro. Y yo diría que antes de que empiece no nada más es el problema de, por ejemplo, el tiempo, sino también primero el recurso, que pues no hay recurso para estar gastando en campaña, pero aparte, dice el Instituto Electoral, tampoco no puedes gastar en esto, ¿no? Y no puedes hacer el otro. O sea, yo pensaría que les ponen más trabas que facilidades para que ustedes puedan darse a conocer, pero bueno, es una opinión personal. Sí, pero pues de alguna manera pues también pues hay que ajustarnos, ¿no? A las reglas, ¿no? Claro. O sea, nada más, eso sí, pues pudiéramos establecer pues sugerencias y recomendaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso es perfectible, ¿no? Nada más que sí, obviamente, y esto pues, ya yo lo veo para el proceso de 2 años, de que se van a liberar todas las plazas y pues obviamente pues va a haber más gente, ¿no? O sea, si ahorita la competencia está con otros 4 o 5 candidatos, aquí van a ser pues de 10 a 20, ¿no? Claro. Porque pues va a haber personas que pues se inscriban, ¿no? Entonces aquí pues obviamente también pues aquí valdría la pena, pues ¿por qué no? O sea, hacer campaña en unas alcaldías, ¿no? O sea, hablo en específico de la Ciudad de México. Porque el hecho pues de este procedimiento, pues va a decir la gente, pues antes eran 4 o 5 y ahora son 10 o 15, ¿no? Entonces ¿por quién me voy, no? Claro. Pero bueno, eso ya en su momento pues lo determinará la autoridad electoral. Ok. Gracias, maestro. ¿No? Si me permite hacerle una pregunta, una más. Se habla mucho de la independencia judicial. ¿Usted cree que estas elecciones del 2025, esta reforma que se aprobó y se va a poner en práctica este año, la garantizan? Pues es que eso tiene que ver con la persona del juzgador y del juzgado, ¿no? O sea, al final de cuentas, la cuestión de conducirse con objetividad, con imparcialidad, sobre todo con independencia, pues ya va a depender en específico de cada juzgador y de cada juzgado, ¿no? Pero pues yo en mi caso, yo sí les puedo decir que pues siempre he dormido con la conciencia tranquila, ¿no? O sea, si bien pues han habido asuntos en donde la sala o la autoridad federal pues no comparten el criterio, pues ello no quiere decir que uno está equivocado, ¿no? Porque pues también, ¿no? Y otra cuestión en cuanto a estas competencias, ¿no? De las que hemos hablado,
Pues es también tener ese ingenio y esa creatividad jurídica para poder resolver un asunto. Porque, o sea, se termina la audiencia y ya uno tiene que publicitar esa toma de decisión. No es de decirles, ah, bueno, pues nos vemos dentro de 3 días. No, es en ese momento, ¿no? Es lo que también un compañero y amigo juez decía, operamos sin anestesia. Y pues obviamente, pues tú tienes que valorar esa información y pues decantarte, ¿no? Y sobre todo, pues también justificar, ¿no? No es nada más decir al justiciable, no, mira, ¿sabe qué? Pues lo vinculamos a proceso y se va a quedar en prisión preventiva, ¿no? O sea, pues le tienes que decir por qué se va a quedar, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Y pues justamente se tienen que pues, desarrollar pues esta serie de competencias. Pero con relación a tu planteamiento, pues, mi respuesta sería que ahí va a depender de cada persona. Porque como son precisamente esas virtudes del juzgador, pues evidentemente pues al ser subjetivas, pues va a depender de la juzgadora y del juzgador, ¿no? En específico, ¿no? O sea, podrían haber comentarios, pues si se garantiza, pues no se garantiza, pero yo más que nada habría que ver ya el caso en específico, ¿no? Y esto pues va a depender pues de la personalidad, ¿no? De cada representante del Poder Judicial. Gracias, maestro. Usted tocó un tema de tomar determinaciones para que la gente que lo conozca, lo vea en la calle o que guste ir a sus audiencias. Usted resuelve conforme a la información que le dan las partes. No es que usted de manera arbitraria o porque se despertó de buenas o de malas. O el argumento de autoridad, ¿no? Porque así lo digo yo. Porque así, exactamente, diría mi madre, sí, así porque lo digo yo, no, ¿por qué? Porque no. No, o sea, se toma en base a una resolución, emite un fallo en base a la información obtenida por las partes. Claro. Pero si las partes no le formulan o no obtienen o no generan esa información en la audiencia, pues usted carece de elementos o los elementos que tiene son menores para poder tomar una No, y determinación. también algo muy importante, el juez no puede subsanar esas deficiencias, ¿no? O sea, y pues es lo que también a veces les he externado a algunas partes intervinientes, ¿no? O sea, pues si obviamente si la información es incompleta, si la información es deficiente, pues obviamente la toma de decisión pues, va a ser en los mismos términos. ¿Por qué? Porque pues no se tiene por completa esa información, ¿no? Pero pues también aquí pues ya depende de la labor que las demás y los demás operadores pues le den al sistema, ¿no? Porque si no, pues es como yo les digo, o sea, por ejemplo, en la etapa de juicio, que pues, las preguntas pues van encaminadas pues, para reproducir toda la entrevista. Cuando pues, oye, pues, o sea, de esta entrevista, ¿qué temas son los relevantes? Porque si no, pues, pues entrégale la carpeta al juez, ¿no? Y pues ya él verá, ¿no? ¿Qué análisis hace de las entrevistas? Y también hay que ir cambiando, pues, esta visión de ya, no incluir este uso exacerbado de los formulismos procesales, ¿no? O sea, sí, en el sentido de que, ay, es que no dijo el artículo, ¿no? Pero pues, oye, pues te está diciendo en esencia, pues, cuál es la petición, ¿no? Pues, no habría mayor problema. Claro, pues si ese derecho de petición, pues tiene alguna deficiencia, pues ya en la decisión, pues ya se lo estarás señalando, ¿no? Pero pues también tenemos ese uso exacerbado de formulismos procesales de que, ay, no, es que si no dijo el artículo, pues ya no vale, ¿no? No, pues digo, pues hay que analizar evidentemente pues el contenido, ¿no? E ir avanzando en ese aspecto. Claro. Maestro, aunque este ejercicio que estamos llevando es 100% académico, ya nos acaba usted de comentar que está pues inscrito y está compitiendo, por así decirlo, dentro de esta elección. Entonces, gustaría compartirnos en qué alcaldías, qué colonias es donde usted tiene que votar por usted, qué planilla, color, cuáles son las propuestas que usted tiene, por qué tendrían que votar por usted. Sí, con todo gusto. Pues bueno, soy servidor el maestro Eduardo Esquivel Jasso. Estoy postulándome para el cargo de magistrado en materia penal en el Distrito 9 de Iztapalapa.
Este distrito 9 de Iztapalapa lo abarcan las secciones 27, 29 y 31. Nada más que cada sección pues está conformada por pues una serie de colonias. Y pues bueno, también, o sea, no quisiera omitir alguna de ellas, o sea, por eso hablo de manera genérica, porque, o sea, sí son varias colonias. De hecho, la alcaldía de Iztapalapa la dividieron en tres partes, ¿no? Así en términos generales, el territorio que debo de cubrir, pues es de donde está la colonia Constitución de 1917, como quien se fuera para la carretera México-Puebla, ¿no? O sea, todo lo que abarca el eje 6 Sur, periférico, la avenida Tláhuac, y pues obviamente, ¿no? La avenida Ermita Iztapalapa, ¿no? Y esto porque pues se los menciono, porque pues en su momento, como les dije, pues fui secretario actuario y entonces pues me mandaban a notificar a esa zona, ¿no? Entonces, pues sí la conozco muy, muy bien, ¿no? Entonces, voy a estar en la planilla azul y me designaron el número 11. De hecho, para las personas que ven en esa alcaldía, en la boleta ustedes van a ver al lado de cada nombre de la candidata o del candidato, van a ver las letras P, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y a qué se refiere, no? Eso quiere decir poderes, ¿no? Yo soy la única persona que fue propuesta por dos poderes, ¿no? El poder legislativo y el poder judicial. Las demás únicamente nada más van a tener un solo poder, ¿no? Ya sea ejecutivo, legislativo, judicial. Pero ustedes ahí en la boleta van a ver las siglas PL y PJ. Y pues bueno, en ese sentido, y retomando la pregunta del maestro Ricardo, pues más que propuestas, ¿no? O sea, simple y sencillamente pongo a su disposición, pues estos 19 años de experiencia que he tenido en la institución, ¿no? O sea, ya han escuchado precisamente, pues, cuál ha sido mi trayectoria. También, pues, me sigo capacitando, ya sea en cursos, dando clases. Actualmente estoy estudiando el último semestre del doctorado en la Universidad de Pamplata, doctorado en Ciencias Penales. Además de la licenciatura, pues cuento con la maestría en Derecho con orientación penal, también egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo la especialidad en Derecho Penal y también la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE, ¿no? Y pues desde luego pues también pues esta serie de cursos de actualización que pues desde 2016 que he tenido la oportunidad de estar en el cargo de juez, pues he realizado, he llevado a cabo, ¿no? Y sobre todo pues también reiterar que soy docente honorífico en la UNAM, tanto en la FES Aragón como en la Facultad de Derecho. En la FES Aragón imparto las materias de delitos en particular 1, delitos especiales y seminario de tesis. Antes, con el anterior plan de estudios, pues era Derecho Penal 1, que se refería a la teoría de la ley penal y teoría del delito. Y en la Facultad de Derecho, la asignatura que he impartido a lo largo de un año se denomina teoría del caso en los juicios penales adversariales. Entonces, pues bueno, pues van a contar en mi persona pues con una gente preparada, que pues no le tiemble la mano y sobre todo que es sensible precisamente pues a esta necesidad de que la gente tenga ese servicio de excelencia y de calidad, ¿no? Y que pues desde luego pues también pues haya ese mayor acercamiento, dándoles la oportunidad pues de escucharlos, de oírlos, ¿no? Porque pues también aunque no tenga nada que ver con la audiencia, pero pues por lo menos la gente va a salir de la sala pues diciendo, bueno, por lo menos el juez me escuchó. Entonces, eso es lo que yo les ofrezco y pues lo más importante, ¿no? Resolver conforme a derecho los asuntos que conozcan, ¿no? Sin que haya, pues obviamente, eventuales actos de corrupción. Como yo les decía, tengo la conciencia tranquila, pues para ello me he preparado. Entonces, pues bueno,
Espero ver la contestación a la Sí, pregunta. Maestro, ¿tiene redes sociales? Ah, sí, pues bueno, principalmente en Facebook, pues ahorita por la candidatura, me encuentran como maestro Ejazo, ¿no? También en Instagram, estoy como EEJ-1980 y pues bueno, también como en TikTok, estoy como EduHaz, _7780, principalmente. Pues muchas gracias, maestro. Pues ya escucharon casi 10 años como juez y otros tantos en el Poder Judicial, como en una carrera judicial, desde administrativo especializado, me dijo de clasificador de información hasta juez. Entonces ya saben que es una persona preparada y capaz. Muchas gracias por estar en este podcast y poner atención. Muchísimas gracias y salgan a votar este 1 de junio. Ejecutando el juicio, aquí síganos en las redes sociales, contáctanos, saludos, hasta luego, muchas gracias maestro. Contrario, muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo, buena tarde.